Huellas que marcan la vida en el inmenso mundo que conocemos. Seres de ojos que graban, que registran culturas y brindan testimonios. Torres de civilización en el último tramo del siglo que avanza. Fulgurante encuentro de los imperios de dos eras. Somos hoy más informes a través de nuestro tiempo. Muy buenas noches, amigos. Ya en plena primavera iniciamos más informes en el 13 con las habituales efemérides. Así recordamos que el 22 de septiembre de 1929, Ernest Hemingway publica una de sus novelas cumbres, Adiós a las armas. El 23 de septiembre de 1850 fallece en Santísima Trinidad a los 92 años el prócer uruguayo José Gervasio Artigas. También un 23 de septiembre, pero de 1939, deja de existir a los 83 años de edad Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Y un día como hoy, el 24 de septiembre de 1889, se promulga en nuestro país la Ley de Enseñanza Secundaria y Superior, por la cual se crean la Universidad Nacional de Asunción y los colegios secundarios de Villarrica, Pilar, Concepción y Encarnación. Esta noche veremos algunos de los principales problemas que sienten los habitantes de Asunción y la solución que propone cada uno de los candidatos a intendente de nuestra ciudad capital acerca de estos problemas. Una visión de las cosas prácticas en esta puja electoral más allá de las cuestiones puramente políticas. Aquí en nuestros estudios, uno de los más recordados ex intendentes capitalinos, el general en situación de retiro Porfirio Pereira Ruiz Díaz, habla de la Asunción de entonces y los aspectos actuales de una ciudad, una urbe en constante crecimiento. Por último, tomaremos un café en medio de la polémica con Adolfo Ferreiro. Hay aspectos de la ciudad de Asunción en los que sus habitantes ponen especial énfasis cuando se habla de problemas, cuando se habla de dramas. Por ejemplo, el tránsito, los accesos de la capital cada vez más congestionados, la limpieza, la avenida Madame Lynch, la famosa franja costera, entre otros. Y esta noche, hoy, queremos saber qué soluciones nos ofrecen los candidatos a intendente municipal para todos estos temas, para todos estos dramas de Asunción. Según el censo de 1992, solamente Asunción tiene casi 600.000 almas, lo que representa el 12,1% de la población total del país. La densidad poblacional capitalina es de 4.281,5 habitantes por kilómetro cuadrado y la tasa de crecimiento es de 1%. Asunción crece día a día en población y eso representa problemas en el tránsito. Dentro del proyecto del Partido Colorado está la realización de las avenidas circunvalatorias de alta velocidad que tienen que sí o sí bordear toda la ciudad de Asunción, de tal modo que el ciudadano tenga la posibilidad de desplazarse de un sitio a otro de la ciudad en minutos a buena velocidad, sin intersecciones ni desvíos de ninguna naturaleza, como existen en todas las ciudades importantes del mundo. Bueno, hay un trabajo conjunto que tenemos que hacer con el Ministerio de Obras Públicas
y hacer la carretera de circunvalación de Asunción. Pero lo que sí te puedo decir es que solamente haciendo nuevas vías de acceso, si no resolvemos simultáneamente el problema del transporte público colectivo, no vamos a lograr descongestionar nuestras avenidas. Y otra de las grandes soluciones que queremos llevar al problema del traslado de personas de las ciudades circunvecinas a Asunción es el tren metropolitano, que ya es una necesidad urgente en nuestra ciudad y es una solución que se emplea en todas las ciudades del mundo. Existen 6 avenidas de acceso a Asunción: Artigas, España, Mariscal López, Eusebio Ayala, Fernando de la Mora y Félix Bogado, pero todas ellas culminan en pequeñas calles al entrar al microcentro capitalino, por lo que el congestionamiento se hace cada vez más denso. Una solución, la única posible en la actualidad, es crear la posibilidad de que los que viven en las ciudades dormitorios lleguen al microcentro por las avenidas de circunvalación. En ese sentido, se comienza a construir ahora la ampliación de la avenida Madame Lynch, que se continuará posteriormente con la costanera asuncena, en la franja costera, con lo cual se podrá llegar desde Cuatro Mojones o de Eusebio Ayala y Madame Lynch al microcentro de la ciudad en poco más de 5 o 10 minutos. Hay que tener en cuenta que los accesos más importantes son el que se introduce a través de la avenida Eusebio Ayala, el de la avenida Mariscal López, que son donde confluye la mayor cantidad de vehículos, sobre todo en las horas pico. Es probable que allí se tengan que hacer ramales de tal manera que se puedan hacer desviaciones para hacer sentido único en algunos trechos. Solucionando el problema de las frecuencias y de los itinerarios, vamos a estar haciendo un mejor servicio a los vecinos y de esa forma vamos a solucionar gran parte de este caos de tráfico en Asunción. Por otra parte, lo que tenemos que hacer es ver y revisar necesariamente el contrato con el SEA, ya que evidentemente ese servicio no ha resuelto las necesidades y mucho menos los problemas de tráfico en el centro de la ciudad. En la zona este de Asunción, el congestionamiento comienza en Madame Lynch. El ensanchamiento de esta vía es prioritaria tanto para el desplazamiento de vehículos como para la seguridad, pues su estrechez es un constante peligro y ya ha costado vidas. Las licitaciones y el comienzo de las obras se están retardando de una manera casi inexplicable, pero nosotros esperamos que antes de fin de año se comiencen los trabajos de modo a que Asunción dé, y estoy seguro que este es el paso principal, el primer paso hacia la modernidad y a un tránsito fluido. Ahora, lo que tenemos que resolver urgentemente es el problema de la zanja. Sigue cayendo gente cuando hay lluvias, cuando hay raudales, y hay como que un embotadura generalizado en nuestro país, donde ni la municipalidad ni el Ministerio de Obras Públicas asumen la responsabilidad de impedir que los vehículos caigan al agua. Es importante entrar, analizar, realizar el entubamiento que corresponde a la avenida, realizar la doble avenida que está inclusive ya analizada y estructurada, pero que sin embargo por una dejadez de esta administración municipal hasta hoy no se ha podido solucionar y ha nuevamente costado muchas vidas de ciudadanos paraguayos. Asunción es ya en los umbrales de un nuevo siglo, una ciudad de contrastes notables, donde conviven la opulencia y la pobreza, donde el próximo intendente deberá poner cierto orden en el tránsito para evitar un caos que se va agigantando. Uno de los aspectos nuevos de Asunción es su descentralización. La creación de grandes shoppings ha descongestionado un tanto el microcentro de la ciudad.
pero llevó el congestionamiento a los que antes eran tranquilos barrios residenciales. Aún así, el transporte público continúa siendo un grave problema. ¿Quién no lo pensó alguna vez? Todos los asuncenos soñamos con una Asunción limpia, inmaculada, donde caminar por las calles no sea un constante eludir basuras. Justamente este es otro aspecto que los habitantes de la capital tienen como tema prioritario, la limpieza. A propósito, veremos cómo harán al respecto los candidatos a intendente. A la vuelta de la pausa, todo esto aquí en el 13, en Más Informes. Más Informes. Esta noche, dramas de Asunción en el 13, lo analiza Más Informes. ¿Y qué piensan hacer al respecto los candidatos a intendentes de la ciudad? Es nuestro gran tema de hoy junto a ustedes. Hablábamos de la limpieza, que hoy día representa todo un desafío para esta urbe que crece desordenada y desmesuradamente. ¿Qué se debe hacer para combatir el basural que deja tanta gente, casi 1 millón de personas, día a día? Es una ciudad sucia, es una ciudad abandonada, es una ciudad que merece fundamentalmente tener una voluntad también política muy seria para solucionar ese problema. Causa pena ver cuando uno recibe a visitantes del exterior, y por mi profesión estoy muy vinculado con el comercio internacional. Causa pena ver cuando vienen y se quejan y nos dicen: Asunción antes era una ciudad más linda, Asunción antes era una ciudad más limpia. Tenemos que ampliar el servicio de recolección de basura, tenemos que ampliar el servicio de limpieza de nuestra ciudad. Es un contrasentido que tenemos una cantidad exagerada de empleados municipales, supuestamente. Sin embargo, esas personas no están trabajando en los puestos que se necesitan. Asunción es una ciudad sucia, no solamente el centro de la ciudad, sino principalmente los barrios. Y la basura es un problema que hay que combatirlo con toda seriedad, porque Asunción no puede crecer en medio de la basura. Para crecer se necesita limpieza. De ahí que no solamente hay que establecer itinerarios y servicios concretos y correctos de la recolección de basura, sino que hay que establecer para la ciudad un régimen, una infraestructura de limpieza. El vertedero municipal, casi único en estos momentos, es el de Cateura. Pero pronto se llenará y este llenado originará todo un problema al que hay que encontrar pronta solución. Además, hoy día mucha gente vive de la basura en esa zona. Otro problema que tenemos que resolverlo conjuntamente con las ciudades del área metropolitana. Nosotros tenemos que construir un nuevo vertedero de basuras al otro lado del río para que podamos traer la basura a un lugar cercano a Asunción, depositarlo ahí en pequeños camiones y después en grandes camiones llevar. Ese es un proyecto muy costoso, pero que hay que hacer ahora. La municipalidad no creo que cuente hoy día con una infraestructura suficientemente válida para proceder a la recolección, reciclaje de basura y el tratamiento de la basura. Entonces hay que tercerizar este servicio y localizar por los diferentes barrios, donde vamos a llamar a empresas contratistas que quieran tomar esa responsabilidad. La idea y el proyecto es llevarlos a 15 o 20 kilómetros de Asunción hacia el Chaco, en algún terreno despoblado y que reúna las características sanitarias de salubridad, de higiene. Es decir, un vertedero moderno, lejos de la población. La cosa no es fácil ni muy barata. Además, tenemos que hacer una planta de traslado de los pequeños camiones recolectores barriales a camiones mucho más grandes que hagan el trayecto de la distancia final hasta el vertedero. Y
si lo del vertedero es un problema que hay que solucionarlo con extrema celeridad, el proyecto comunal más ambicioso es sin lugar a dudas el de la Franja Costera, que cambiará radicalmente la fisonomía de Asunción, nuestra ciudad capital. El proyecto fue concebido originalmente como una defensa costera contra las inundaciones, pero con el tiempo la idea madre se fue expandiendo hasta convertirse en una forma de integrar a la ciudad urbanísticamente, una zona considerada prácticamente marginal. Debemos ganar el frente al río, la ciudad de Asunción debe dar la cara al río. Hoy día hemos dado la espalda por una cuestión del gran problema de las crecientes que tenemos cada 3 o 4 años, y creo que con la Franja Costera, si se hace de forma patriótica, honesta y transparente, va a venir a solucionar este triste flagelo para los ciudadanos que viven especialmente en esa zona, y hay que hacer esa gran obra con un cariz patriótico. La Franja Costera es un proyecto muy importante, pero a mí me gustaría que participe no solamente el Banco Interamericano de Desarrollo, sino también grupos paraguayos que puedan apurar el proyecto. Me preocupa que tarde tanto ese proyecto. Tenemos que involucrar también a los lugareños. Hay aproximadamente 50.000 personas que viven en el espacio de la Franja Costera, más o menos 12.000 familias. Todos dicen queremos hacer el proyecto Franja Costera, pero ese proyecto Franja Costera tiene que hacerse con mucha prolijidad y honestidad sobre todo, porque no queremos que nuestros hijos se quejen de lo que nos quejamos nosotros y nos lamentamos de vivir una generación que paga el precio de los varones de Itaipú. Nuestros hijos no deben pagar el precio de ningún varón de la Franja Costera. Esta ciudad, que comenzó hace décadas su modernización con el trabajo de uno de sus más recordados intendentes, Bruno Guyari, impulsor de todo el sur asunceno, tiene hoy el gran desafío de elegir a su próximo administrador, el hombre que sea capaz de solucionar los problemas cotidianos más allá de banderías políticas. La ciudadanía tiene una enorme responsabilidad práctica a la hora de elegir intendente. ¿Quién será el hombre capaz de dar a los asuncenos la calidad de vida que se merecen? Feliz elección. En instantes nos reencontramos con un ex intendente de muy buena memoria entre los habitantes de esta nuestra ciudad capital, el general en situación de retiro Porfirio Pereira Ruiz Díaz, a la vuelta de la pausa aquí en nuestros estudios. Más informes. Retornamos en el 13 con más informes y esta vez en la sección de entrevistas. Les presentamos a un ex intendente de feliz memoria para una buena parte de los asuncenos, el general en situación de retiro Porfirio Pereira Ruiz Díaz. Con él estaremos hablando de la Asunción de décadas atrás y de ahora y cuáles son los cambios habidos en nuestra ciudad capital. Buenas noches, general, un placer que esté hoy con nosotros. Bien, yo le agradezco mucho por la distinción de invitarme a su programa y estoy a su disposición. Muchas gracias, general. Dígame, ¿cuánto tiempo estuvo usted como intendente de Asunción? Y yo asumí la función de intendente municipal el 24 de mayo de 1976 y entregué la función al coronel Alder en los primeros días de febrero de 1989. Casi 13 años. Casi 13 años. Un 24 de mayo coincidiendo con el Día Santo de María Auxiliadora, de quien soy devoto. Y para mí fue este hecho una
que revistió una circunstancia muy particular, muy especial, porque considero que ella me acompañó durante toda mi gestión. Usted fue intendente de Asunción, pero no nació en Asunción. No, yo nací en Zapucay, es una ciudad donde están los talleres del ferrocarril, Carlos Antonio López, una ciudad que queda a 50 kilómetros de Paraguarí. General, sabemos que usted es muy devoto de María Auxiliadora. ¿De dónde viene esa devoción? Porque mi madre me enseñó ante una situación crítica de mi salud, me encomendó para que me salvara la vida, me salvé. Entonces, desde aquella época la tengo conmigo. Y recuerdo que en la Guerra Civil del 47, por una rara casualidad, nos quedamos frente al Colegio María Auxiliadora. Salieron las hermanas y nos dieron unas medallas que llevamos. Y nos dijo, usen, les va a salvar la vida. Y mucha gente murieron a mi lado. Uno en mi regazo, otro detrás mío, y yo salvé la vida. Y cuando fui designado como intendente, me llevó en su día, el 24 de mayo. Entonces, para mí, intervino ella en esa designación para someterme a prueba. General, si nos remontamos a aquel momento en que usted asumió como intendente, ¿cómo era Asunción? ¿Cómo era nuestra ciudad capital? Asunción estaba manteniendo esa vida, digamos, quieta, tranquila, silenciosa, con un afán de pasar ya a la modernidad, en una etapa de transición, digamos. General, ¿cuáles fueron las principales dificultades que encontró usted para el cumplimiento de sus funciones? Bien, vamos a comenzar por el propio local que tenía la administración municipal, la vieja casona de los Artaza, en la calle Palma, en donde estaba funcionando la administración municipal. Un edificio completamente inadecuado para una actividad de esa naturaleza. Entonces, recuerdo el primer día bajé y conversé con los funcionarios y les dije que el edificio en donde estaban trabajando era la muestra de todo el fracaso de la administración municipal, porque vivíamos en casa alquilada y en una casa vieja, siendo los dueños, digamos, de la ciudad. Entonces les dije, vamos a luchar para superar este problema y les prometo que no va a pasar 5 años en que tengamos una casa propia. ¿Y la tuvieron? Y lo tuvimos en el primer edificio Juan de Salazar. Encontramos mucho déficit en el sector de recursos humanos, en los recursos financieros, y movilicé a la gente, le entusiasmé, hablando hasta con los que trabajaban en la calle, entusiasmarles en el trabajo, estar con ellos y prometerles. Y recuerdo también que a pesar de los meses de atrasos que teníamos de sueldo, que no debemos culpar a mi antecesor porque eso venía arrastrándose de mucho tiempo, les dije que a fin de año, si me ayudaban, le iba a pagar su sueldo y poner al día. ¿Y cumplió? Y el 24 de diciembre, víspera de la Navidad, estaban cobrando su sueldo en mes de diciembre. Y un primer presente que recibían por fin de año. Eso entró profundamente en el sentimiento de cada uno de los funcionarios. Y de ahí comenzamos a trabajar juntos. El Palacio Municipal se empezó a construir durante su administración, ¿verdad, general? Sí, nosotros cuando construimos el edificio Juan de Salazar fue simplemente una primera etapa. Entonces buscamos un lugar donde construir y verificamos que en el centro construyendo íbamos a crear más problemas de lugar, de estacionamiento, de tránsito, y encontramos un lugar en donde está ahora el Palacio Municipal. Llamamos a licitación, construimos los proyectos inicialmente, llamamos a licitación y comenzamos a realizarlo. Y cuando yo salí en febrero de 1989, el 85% de la obra ya estaba terminada, además del bloque C que ya estaba funcionando, donde estaba la Policía Municipal de Tránsito o la Dirección de Tránsito, y con todos los materiales necesarios para terminarlo. General, ¿cuáles son las principales, o considera usted las principales obras municipales que legó a la ciudad de Asunción? Bien, no sé si usted recordará que los ómnibus tenían su terminal cerca de la Plaza Uruguaya, y en la calle Cerro Corá, Sahara, y era un verdadero desastre en ese lugar. Entonces nos propusimos construir la terminal de ómnibus, y llevamos a ese lugar
porque consideramos que era un lugar adecuado para crear un nuevo polo de desarrollo. La avenida Fernando de la Mora, cuando entonces era un inmenso arenal todavía, pavimentamos y a través de un sistema de concesión en 8 años, compramos las tierras, unas casi 20 hectáreas, y ahí construimos la terminal de ómnibus con una proyección hasta el año 2000. Y está funcionando muy bien y es una fuente de recursos muy importante para la actual administración municipal. Creo que después vino lo del mercado de abasto, ¿no? Recuerdo que al tercer día de haberme hecho cargo de la Municipalidad de Asunción, fui a visitar el Mercado 4 y tardé 3 horas en cruzar de la avenida Petirosi a la avenida Rodríguez de Francia. Y trabajamos durante 1 año para encerrarlo dentro de sus límites naturales, que era la avenida Perú, Rodríguez de Francia y Próceres de Mayo. Y conseguimos ubicarle a cada uno en su lugar. Luego, posteriormente, pensamos de que teníamos que construir un mercado de abasto. Y lo construimos allá, en la zona ya próxima a Fernando de la Mora, con más de 25.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Y ese mercado de abasto tenía la finalidad de llevar a todos los mayoristas que están cerca del Mercado 4 y quedar solamente en los minoristas como en los otros mercados zonales. Y para todas estas obras que usted realizaba como intendente de Asunción de aquella época, usted tenía que consultar todo con el Ejecutivo, ¿es cierto eso? Totalmente tenía que consultar las obras importantes, pero algunas obras hicimos sin consultar, pero eso me costó algunas cosas. ¿Qué, por ejemplo? Y bueno, y le gustaba mucho al señor autorizar que todas las obras que se hicieran en aquella época fuese bajo la autorización de él. Pero sabíamos que algunas obras no iban a aceptar, entonces emprendimos sin autorización. Y el edificio de Juan Salazar, por ejemplo, quiso que me ordenó para que cambiara el nombre y dijo que pusiera cualquier otro nombre, menos de un extranjero. Le expliqué que era el hombre que había fundado nuestra ciudad capital y mantuve el nombre. Y así una lucha constante y permanente que teníamos. Y una vez me ordenó para también echar el teatro municipal, felizmente no lo eché. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. ¿Cómo fue eso? Usted está hablando de Stroessner, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue? Y un día me llamó el ministro del Interior y me dijo, tengo orden del señor presidente para que usted eche ese teatro. Y dije yo, ¿y por qué no me dice a mí? Que me llame a mí y me diga. Y no me llamó. Pero mismo así, un día le dije que ese teatro tenía un valor histórico y un valor arquitectónico. Y que naturalmente ahí se había hecho la primera Convención Nacional Constituyente. Tuve que alabarle en alguna medida para cambiar de idea. Inmediatamente después le llamamos a licitación nacional, se tiene el proyecto, está ahí en la municipalidad, manteniendo toda la, la estructura arquitectónica de la época que se tiene que mantener, con las arcadas hacia el lado de la plaza, de tal manera a formar todo un conjunto con la arcada de la policía, la capital, la catedral, el Congreso y el ex colegio militar. Está ahí, no tuve tiempo porque vino el golpe y ya salí de ahí. Bueno, salió de ahí para ser ministro de Obras Públicas. General, ¿qué cambió en Asunción desde que usted dejó la intendencia? Bien, naturalmente la obra de Itaipú tuvo mucha repercusión también en Asunción, porque hubo muchas inversiones en obras de edificios en altura, en crearse nuevos barrios, en promoverse la construcción de viviendas, y todo eso determinó para que se crearan nuevos barrios. Sí, también se habla mucho del tránsito. Pienso yo de que Asunción, mientras no se resuelven los graves problemas de tránsito que tiene, no va a cambiar mucho. Por eso me preocupa a mí que un intendente en un periodo de su gobierno pretenda resolver los graves problemas que tiene nuestra ciudad. Porque mientras nos ensanchen las avenidas, no vamos a mejorar nuestros problemas de tránsito en la ciudad. Podemos tener buena señalización, podemos tener muchos semáforos, pero mientras esas 5 avenidas que proyectó Bruno Bullari no se amplía, no se equipa bien, Asunción va a seguir teniendo muchos problemas. Y eso no se va a resolver en 5 años. ¿Y qué se debe hacer entonces?
Entonces, los señores futuros intendentes tienen que buscar recursos financieros que actualmente puede disponer, que en nuestra época no nos autorizaba prácticamente, y proyectar con visión de años para que otras administraciones vayan también participando de esos proyectos y de esas obras. Yendo a otro punto general, ¿a cuánto ascendía el presupuesto municipal en su época? En 1989, cuando entregué la administración municipal, el presupuesto era de 9.000 millones de guaraníes, más o menos unos 8 millones de dólares. Con esos recursos hemos prendido todas las obras aquí en Asunción. El Palacio Municipal, el edificio Aedo, la terminal de ómnibus en gran medida también hemos invertido, el mercado de abasto, el Centro Paraguayo-Japonés, es una cooperación del gobierno del Japón, pero teníamos una imposición de contrapartida que también requería muchos gastos. Hemos invertido casi 1.000 millones de guaraníes para que también se construya ese centro cultural. Me costó varios viajes al Japón para convencerle, porque el primer centro cultural que construían fuera de su país. General, con casi 13 años de experiencia como Lord Mayor de Asunción, ¿qué le aconsejaría al siguiente intendente? Bueno, antes que nada, que vaya con una gran predisposición de realmente ir con humildad, no con soberbia, no con sentirse superior a las personas, porque la prédica que siempre hacíamos era que nunca tiene que dimensionarse el problema de las personas de acuerdo al criterio, a mi criterio, sino de acuerdo al valor y al criterio de la persona que tiene el problema. O lo contrario, nunca uno se va a ubicar en el problema de esa persona. Y administrar la ciudad, administrar problemas de la gente que vive en ella. Y en cuanto a obras a encarar, general. Y ver aquellos proyectos que, como el ensanche de la avenida Eusebio Ayala, que ya está todo el proyecto, son 4 vías para cada lado. Una vía puede hacerse de inmediato, porque ya están con los ensanches, no va a costar casi mucho. Llevar adelante los proyectos, la terminal de carga, llevar adelante los proyectos de abrir mundo aparte con una calle sin perjudicar a nadie, sin afectar a nadie. Y llevar adelante la recuperación de la bahía, del sector norte y del bañado Tacumbú, y proyectarse hacia el futuro yendo al otro lado del río. El río es un bien de Dios. El río hace siglos que corre de norte a sur, bañando las márgenes de nuestra tierra. No sé si Dios estará satisfecho con nuestra conducta, de verlo simplemente, de contemplarle, que es una belleza, que es una expresión de la naturaleza, y no aprovecharlo como Él quiso seguramente al proporcionarnos ese bien que está ahí. Debemos aprovecharlo. Muchas gracias, general, por haber estado esta noche con nosotros. Un placer. Yo le agradezco mucho, señor Masi, y Dios quiera que mis expresiones no llegue a afectar o herirle a alguien, porque entonces estaría saliendo de mis propias convicciones, de mis principios y de mi fe que le tengo a la Virgen María Auxiliadora, a quien siempre le prometí en lo posible no herirle a nadie con mis palabras. Muchas gracias, general. Y tras las consideraciones del general Pereira Ruiz Díaz, que pueden servir indudablemente a los candidatos a intendente de la capital y mucho, hacemos una pausa. Al volver lo haremos con un café en compañía de Adolfo Ferreiro, ciudadano de Asunción, quien da su visión crítica respecto a los intendentables asuncenos. Más informes. El último café. Más informes. Y bien, amigos, en la parte concluyente, en la parte final del programa, nos tomaremos el último café de la noche en compañía de un asunceno que siempre ha manifestado su inquietud crítica hacia la labor municipal. El doctor Adolfo Ferreiro está hoy con nosotros y con él conversaremos justamente sobre lo que le aguarda al nuevo intendente y sobre todo lo que espera la ciudadanía
del nuevo intendente. Cruzamos al siguiente set y ya conversamos con él. Adolfo, un placer. Muchas gracias por estar hoy aquí. Vamos a tomar un café también. Muy bien. ¿Qué está en juego en esto de las elecciones? ¿Qué se pretende elegir? ¿Qué es lo que se busca? Básicamente la variable política. Si vuelven o no los colorados al gobierno de Asunción. ¿Y qué más debería de estar en juego, digamos? En un país con cultura cívica desarrollada tendrían que estar en juego básicamente proyectos de gobierno, proyectos de ciudad. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? Confrontación de distintas alternativas de planes de desarrollo, de urbanización, de manejo fiscal, de racionalización administrativa, pero todo eso está absolutamente opacado. No hay porque no hay ningún debate serio sobre esos temas. Hay insinuaciones. Acá lo central en estas elecciones, por eso son esencialmente políticas, es quién manda. ¿Quién manda? Muy bien. ¿Y qué te parece el procedimiento a través de las encuestas por parte de la oposición para candidato a intendente? Y me parece un mecanismo de alto riesgo político, no tiene precedentes. Se va a utilizar las encuestas para algo que no están hechas las encuestas, sustituyendo lo que debe hacerse por procedimientos políticos establecidos en la práctica. ¿Por qué se maquina todo por esa vía? Y porque no se hicieron las cosas en su debido momento, no se hicieron las alianzas en su debido momento, y porque tenemos un sistema electoral bastante complicado que termina solucionándose de esta manera a lo Paraguay. O sea, básicamente los colorados quieren llegar al poder de vuelta municipal, sí, y la oposición permanecer en ella, ¿verdad? En el mismo poder. Sí, esa es más o menos la ecuación de fondo que hay en este debate. ¿Y los asuncenos qué? Y los asuncenos van a votar sin saber realmente qué proyecto concreto de administración de ciudad votan. ¿Y los problemas de Asunción quién los resuelve? Y tendrán que resolverse después, según vayan apareciendo, por los dos órganos del gobierno municipal, que son la Intendencia y la Junta Municipal. Junta Municipal, dicho sea de paso, que ha tenido un desempeño pobrísimo, opaco, gris, ¿verdad?, en el periodo anterior que está feneciendo, y que es de responsabilidad de los partidos políticos hacer que funcione como debe ser, como un órgano de contralor efectivo de la gestión del intendente. ¿Qué deja el gobierno de Filisola? Y el gobierno de Filisola no sabemos qué deja porque no se ha discutido, ni se ha evaluado suficientemente su gestión, en parte porque, extrañamente, el Partido Colorado perdió la oportunidad de basar su campaña en una crítica seria y fundada a los desaciertos de la administración que es de un partido contrario. Y la oposición ha incurrido desde hace varios años en una absoluta incapacidad de autocrítica. Y por lo tanto, vamos a terminar sin saber qué no fue bien, ni qué no fue mal, ni por qué. ¿Qué aconsejarías a aquel ciudadano asunceno que va a ir a votar para el próximo intendente de su ciudad, digamos? ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué aconsejarías? Como están las cosas, que piense en la variable política, principalmente. ¿Queremos o no que vuelva al Partido Colorado? ¿Queremos o no que siga gobernando la oposición? Y en segundo lugar, que se forme el mejor juicio que pueda, en base a la poca información que hay, de cuáles son los candidatos con mejores condiciones personales para eventualmente hacer un buen gobierno, cualquiera sea el programa que vaya a ejecutar, porque el ciudadano común no tiene la menor idea de cuál es el programa de ninguno de los candidatos. ¿Cuál sería el tuyo? Yo voy a votar por Martín Burr. Un café. Muchas gracias. Me voy allá y despido el programa. Toma el café, ¿eh? 2 cafés. Bien, luego de esa charla Café de por medio con Adolfo Ferreiro, llegamos al final del programa de esta noche. El próximo martes estaremos de nuevo juntos para analizar un tema que tiene que ver en sumo grado con la calidad de vida de las próximas generaciones de paraguayos. La deforestación y sus implicancias económicas, sociales, ecológicas en este país que se va quedando sin árboles por la cada vez más irracional tala de bosques. Hasta entonces, muchas gracias, buenas noches y recuerden que en el 13 siempre, junto a ustedes, más informes.